Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva conferencia del ciclo Inteligencia Energética que los socios del proyecto Improving y más de más I de inteligencia energética, capitaneados en este caso especialmente por el Colegio de la Psicología de Las Palmas, os están ofreciendo desde hace ya 3 años. Que sepáis que terminamos nuestro tercer año, es la conferencia número 28 más una dedicada a Mariano Llelas. Hemos completado 29 conferencias, la verdad, de temas muy interesantes y que sabéis que podéis encontrar en la web del proyecto Inteligencia Energética, que está dentro de la web de RH Asesores Improving, que es rhmadrid.com y grupo rhmadrid.com, y allí tenéis todo para ir viendo todas las conferencias y el desarrollo del proyecto. Hoy estamos en una conferencia muy interesante que tiene que ver con las altas capacidades, la inteligencia energética y las altas capacidades. Y como siempre, nuestro querido decano del Colegio de la Psicología de Las Palmas nos va a saludar y vamos a poder empezar con su saludo de bienvenida. Muchas gracias, Pachi. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es para mí un placer pues, presentar otra conferencia más del proyecto Improving I más de más I de inteligencia energética y más en este caso esta conferencia de altas capacidades que nos va a impartir el enamorante, psicóloga, compañera y amiga. Eh, Sin más, creo que sería más interesante escuchar la conferencia entera a mí, pues darle un fuerte saludo a todos ustedes y que aprovechen la conferencia y los conocimientos que se les va a impartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pachi. Bueno, pues empezamos con la conferencia. Ya sabéis que siempre tenemos primero una pequeña introducción sobre el proyecto, sobre cómo vamos, de forma que, si os parece bien, voy a compartir pantalla. Tenemos a Elena Morante hoy, como decíamos, que nos va a hablar sobre altas capacidades yo os introduciré un poquito cómo vamos en el proyecto de inteligencia energética para aquellos que no lo conozcáis. El proyecto de inteligencia energética tiene que ver con una unión de un montón de organizaciones, entre ellas dos colegios profesionales, el de la Psicología de Las Palmas, como hemos dicho, y el Colegio de Aparejadores de Madrid, que apoyan un proyecto científico que tiene como objetivo co-crear el mundo que nos merecemos, y ya es a través de la inteligencia energética, que es un nuevo constructo que se ha desarrollado mediante tesis doctoral, de la que os habla, de mi propia tesis doctoral, que ya en diciembre hará 5 años que presenté. Dar las gracias a todas las organizaciones que ahora nos están apoyando, dar las gracias a las casi 100 personas que están detrás de que todo esto pueda ir adelante. El ciclo de conferencias de este año ha sido este que tenéis aquí. Estamos en la última conferencia y quería agradecer, puesto que estamos finalizando el año, a todos los ponentes que este año han estado acompañándonos, a María Yela, que el año pasado ya a finales medio inauguró el año siguiente, hablando de su padre, que es una de las grandes figuras dentro de la psicología y la psicometría, que habla muchísimo de energía. Alberto Pinedo, que nos habló de una experiencia transformadora, Willy Olsen, que habló de sus experiencias extraordinarias súper interesantes. En abril abordamos la figura de Carl Rogers como uno de los antecedentes muy importantes en la visión del mundo energéticamente inteligente y de la relación terapéutica como algo basado en la energía. Luego nos vino en el mes de mayo Cipriano Toledo con Tapping. Luego en septiembre trabajamos Charles Spearman, que es uno de los pioneros bueno, en la definición de inteligencia, y que recortamos, que definía ya en 1904 la inteligencia como mental energy. Y el mes pasado tuvimos un encuentro precioso, muy creativo, con las fotografías de Maite Uriarte, el trabajo de Eduardo Maza y los
y los textos de John Collins y Leatra Harper de su Energetic Coaching, Being and Doing with Spirit. Así que gracias a todos por hacer posible este año tan fructífero. Elena Morante, ¿quién es? Pues es una magnífica amiga, una socia del proyecto que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y también en Psicología. Ha trabajado más de 10 años en el ámbito financiero y lleva ya una década ejerciendo como psicóloga. Es especialista en altas capacidades y le encanta crecer, desarrollarse y aprender como todos nosotros. Ha adquirido formación sanitaria, también en psicología educativa, en coaching, en inteligencia emocional, PNL y otras disciplinas orientadas al conocimiento de la naturaleza humana. Trabaja en consulta, ofrece formación y también intervención en familias. Forma parte de la sección de no solo de la sección, sino de la junta directiva de la sección de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, donde colabora especialmente con el grupo de Psicología y Economía y fuera de la sección con el grupo de altas capacidades. También se ha unido al grupo de nuevos constructos para el desarrollo del talento en la era digital del mismo Colegio de la Psicología de Madrid, donde fomentamos la investigación y fomentamos también la transferencia social de la inteligencia energética. Resuena con el proyecto de inteligencia energética y eso le ha hecho unirse al mismo y a Improving Network. Y ya sabéis que tenemos un horizonte, tres horizontes, el del 2027, el del 2030 y el del 2050, para realmente acompañar a comunidades, a personas, a grupos, a ciudades, a pueblos, pues a ser energéticamente más inteligentes en y con todos los sentidos. El proyecto, bueno, deciros que todo esto nace a raíz de mi tesis doctoral, precisamente porque Luis Picazo, que es el coordinador de la sección de la Junta Directiva, de la sección de Psicología del Trabajo, pues me insta a llevar a la ciencia el constructo de inteligencia energética. Esto lo hago en la Universidad Rovira y Virgili con Joan Boada, que es este señor que veis ahí con chaqueta clarita, y preside el tribunal José Muñiz, que acaba de jubilarse como rector de la Universidad Nebrija. En ese enlace tenéis la web, en la web de la Rovira y Virgili la tesis y os la podéis bajar. Nos gusta daros la bienvenida como polímatas. Este es un descubrimiento que hemos hecho precisamente para la jornada que hemos tenido el miércoles 12 de noviembre en la Sociedad Española de Cardiología. Nos ha encantado el término polímata porque tiene que ver con tener un punto de vista muy abierto de la realidad, tener muchísimos intereses, conectar todo lo que uno sabe y desde ahí pues ofrecer lo que cada uno puede y quiere al mundo. Por eso siempre hemos dicho que Improving Network y el proyecto de inteligencia energética es un espacio y de infinitas posibilidades y nos encanta escribirlo todo con Y sin hacerle ningún menosprecio a la I latina porque aquí caben todos. Como os digo, hemos descubierto el término polímatas. Yo hace 2 semanas, cuando preparaba la conferencia para la Sociedad Española de Cardiología, y fijaros, la definición que encontramos no tenía este vitales, ese lo he añadido yo porque me parece fundamental. Los polímatas son personas que poseen amplios conocimientos en diversas áreas científicas y o humanísticas, manteniendo una mentalidad curiosa y una gran capacidad para conectar ideas entre disciplinas. Y yo he metido vitales porque en inteligencia energética partimos de la vitalidad, partimos del alma, que creemos que es la fuente de vida y lo que nos conecta a toda la energía del universo. Y hemos descubierto, curiosamente, que Leonardo da Vinci ha sido, diagnosticado a posteriori como TDAH y disléxico por Marco Cantani, con lo cual nos encanta apuntarnos a su inspiración de Homo Universalis. Creemos que la era digital nos está trayendo realmente una visión cosmopolita y poliédrica, como dice nuestra querida Nazaret Sánchez, de la realidad, y eso nos obliga a mirarla desde los infinitos puntos de vista
que tiene para ser observado cualquier objeto material y ya nos digo lo que no es material, es que efectivamente o vas desde esa mirada curiosa y dispuesto a conectarlo todo como está en la realidad o es bastante complicado abarcar la totalidad, ¿no? ¿Qué es la inteligencia energética? Pues es vuestra capacidad para identificar y percibir la energía que había hay dentro y fuera de vosotros mismos, distinguir sus tipologías y utilizar esta información para conseguir objetivos propios y colectivos acordes con vuestro propósito de vida. Para validar esto en ciencia, hemos tenido que de un modelo grande donde cabe todo lo existente, que yo siempre digo que la inteligencia energética es infinito factorial, hemos tenido que aislar 5 factores que son los que veis en la pantalla: la inteligencia corporal y de movimiento, la inteligencia emocional, la inteligencia lingüística conceptual y la inteligencia espiritual, añadiendo a estas 4 inteligencias la consciencia energética. Hoy no nos vamos a meter a explicar todo esto porque hay otras conferencias en las que se ha explicado, pero que sepáis que para llevarlo a la ciencia hemos elegido estos 5 factores dentro del constructo. Este es el modelo de inteligencia grande, amplio, que nació como proceso de inspiración el 27 de julio del 2014 en Andújar, Jaén, y que, como todo modelo, simplemente es una representación para intentar dar cuenta de todos los elementos que existen en la realidad. Es decir, este es un modelo abierto donde todos vosotros podéis incluir lo que creáis que falta, porque todo lo existente es información. Cuando la información se ralentiza, se aparece la energía, y cuando la energía se ralentiza, aparece la materia, que es lo que nos están diciendo los cuánticos con los que queremos trabajar y ya estamos trabajando en equipo. Todo esto está y proviene de una red de profesionales que se llama Improving, una red respetuosa, abierta, integrativa y global, que podéis ver en gruporhmadrid.com, bueno, pues muchos casos de éxito en el mundo de las organizaciones donde hemos trabajado de esta manera y que ahora está, bueno, pues llamando a todos aquellos que se sientan atraídos por esta inteligencia energética para entre todos utilizarla como hilo conductor para co-crear ese mundo que tanto nos gusta. Queremos destacar un fruto muy importante del proyecto, como os decía, que ha sido la jornada de la Semana de la Ciencia de la Sociedad Española de Cardiología de hace unos días, que tenéis ya en redes, que podéis seguir y que os recomiendo escuchar varias veces porque hay tanta chicha aquí que merece la pena irla oyendo como podcast a trocitos e ir aprendiendo de los magníficos profesionales que allí estuvieron. Quería agradecer especialmente todas las organizaciones que este día nos hicieron posible llevar a efecto la jornada, que son estas que veis aquí. Y bueno, y destacar el magnífico programa con los profesionales que lo hicieron posible y dejaros unas cuantas fotos, unas cuantas instantáneas de los momentos tan bestiales, tan bonitos y tan inspiradores que vivimos allí. Arriba a la izquierda tenéis a Jesús Poveda, que aunque no estuvo en las jornadas porque su rectora y su decana le pidieron estar en otro lugar, pero está siendo uno de los impulsores más importantes de este proyecto, aunque todavía está muy en la sombra. Ahora ya saldrá al escenario cuando tenga que salir, que aquí decimos que es cuando lo más grande quiera, ¿no? Yo expuse parte, no parte del proyecto y muy poco de la teoría de la inteligencia energética unificada, que lo sepáis, porque creemos que todo esto tiene que ver con una mirada cuántica e integrativa de la naturaleza humana, de la psique y de la vida. Y bueno, no pudimos exponerlo este 12 de noviembre, seguramente porque haya de ser expuesto en la Semana de la Ciencia del próximo año, que yo espero que la coautora conmigo misma, que es la doctora García,
de esta teoría pueda estar con nosotros, porque no os podéis imaginar la belleza de lo que ella ha logrado con los principios que yo le he transmitido desde la psicología. Y un homenaje y un recuerdo muy especial para ella, que esperamos que el año que viene pueda estar con nosotros en Madrid. Ojalá. Bueno, partimos de la ciencia, que nadie piense que estamos fuera de la ciencia, porque nuestro reto es mostrar y demostrar que esto es desde múltiples disciplinas, desde la biología, desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la física, desde la física cuántica, desde la medicina, desde la ingeniería, y esto pasa sí o sí por la ciencia. Nuestra evolución la tenéis en gruporhmadrid.com, Inteligencia Energética, donde viene todo el proyecto. Deciros que uno de nuestros logros más importantes ha sido el poder diplomar como facilitadores de inteligencia energética a más de 50 personas que están transmitiendo todo esto a su ritmo, a su forma y como consideran más oportuno por el mundo, y que además está viniendo un montón de gente que sin estar diplomado está ayudando en esta bonita labor. Decir que ya hemos publicado en 2Q2 dos artículos donde se nombra la tesis y se han utilizado los datos de la tesis para estos dos artículos, que son los que tenéis a la izquierda, y que estamos todavía en preview con el Data Driving Analysis of Energetic Intelligence for a New Perspective of Human Intelligence, que sepáis que llevamos 7 revisores. Mari Carmen Pegalajar, que es nuestra IP catedrática de informática en la Escuela de Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de Granada, dice que en su vida ha visto una cosa igual, pero bueno, yo le digo que en su vida ha participado en una formulación de una inteligencia, así que paciencia y ya está. Y estos son, bueno, pues fotos del maravilloso año 2024, del maravilloso año 2025, de un montón de gente que está remando para que esto suceda en la sombra o no tan en la sombra, y que confiamos que todo lo que se está haciendo para el bien mayor, y que estamos guiados por algo, por una energía muy grande que nos guía, que nos alienta y que va a traer mucho florecimiento en el futuro. ¿Qué tiene que ver la inteligencia energética con las altas capacidades? Pues para mí todo, porque la mirada de la inteligencia energética es una mirada donde las capacidades que tenemos en cuenta son las altas, las bajas y las medianas, porque no existe el calificativo, porque creemos que tanto los que calificamos desde el rigor de la ciencia, como Elena nos va a, a contar, y desde la mirada tradicional de la inteligencia como de altas capacidades, son personas muy peculiares que no siempre llegan fácilmente a ese diagnóstico, que en muchos casos puede haber gente de alta capacidad sin que le hayamos puesto la etiqueta, y que sobre todo cualquier persona, independientemente del CI que tenga, que es una forma de medir un tipo de inteligencia, pero no todas las inteligencias como nosotros queremos hacer ver, y ni todos los talentos ni los dones que tienen las personas, pues nos parece que estas personas que ya han sido diagnosticadas o pueden ser diagnosticadas de altas capacidades son un elemento más imprescindible, al igual que las demás, en el puzzle de la existencia humana. Y queremos acompañar a la sociedad a transitar hacia lo peculiar y total y absolutamente extraordinario, que desde inteligencia energética hablamos de capacidades únicas, porque nos parece que cualquier ser humano tiene dones que pueden ser mostrados, que pueden florecer y que están dentro de cada persona, muchas veces ocultos, y en cualquier caso
nosotros queremos acompañarles a descubrirlos y a ponerlos al servicio. Por eso, de los cuatro métodos científicos simples, elegimos el inductivo, que fijaros qué bonito, es el razonamiento a partir de casos particulares. A mí solo me interesa la persona que tengo delante, con la que estoy trabajando el desarrollo de su inteligencia energética, a la que le estoy ayudando a descubrir y formular su propósito de vida, y para a partir de ahí, de esos casos particulares sobre los que vamos a trabajar, alcanzar un conocimiento general. Es un punto de partida y es una premisa cuya verdad apoya la conclusión, pero no la garantiza. Pero es que para nosotros la verdad es el sumatorio de todas las verdades parciales de los distintos observadores que enjuician la realidad. Porque cualquier científico, cualquier persona que quiera calificarse como objetiva, no es objetiva, porque solo puede mm, analizar la realidad y calificarla desde su propio observador. Por eso nos parece que hay que partir de las evidencias singulares y lo que, fijaros qué bonito, lo que pasa es que se induce una posibilidad como conclusión universal. La inteligencia energética y la física cuántica tiene que ver con la apertura de posibilidades y probabilidades y de nada más que la apertura de probabilidades o posibilidades que luego se materializan o no en función de X circunstancias. Por eso, este tipo de pensamiento tiene mucho que ver con la creatividad, donde se aloja también la posibilidad de arriesgar. Somos muy arriesgados y no nos importa ser tenidos o calificados de la forma que sea por las personas que no puedan abrir su mente a los espacios de infinitas posibilidades, y las conclusiones serán innovadoras o no, pero nosotros queremos expandir y ampliar el conocimiento. Por eso creemos que estamos abriendo una nueva fase desde un embrión muy sencillito, que es este niñito aquí que tenemos arriba a mano derecha. Somos un embrión que pretende simplemente transmitir las conexiones que hay entre la física cuántica, el corazón, el cerebro, la persona en su conjunto, cualquier ser humano de cualquier edad, en una aventura representada por esta señora aquí con casco y teniendo una mirada muy, muy, muy out of the box, porque si no, esto es difícil de entender, aunque realmente para mí es tan sencillo, lo digo siempre, que parece tonto. ¿Y esto tiene que ver con qué? Pues con el alma, queridos míos. Y cuando hablamos de alma en ciencia, hay mucha gente que se queda como esta niña, tururata del todo, y lo entendemos, y lo entendemos. ¿Pero por qué con el alma? Porque ya Aristóteles, 350 años antes de Cristo, definía la psique como ese algo, ese alma que tiene que ver con la vida y con el fenómeno de la vida. Y además Spearman, como os digo, pues dice que la inteligencia tradicional tiene que ver con esa energía. Y me encanta esta frase de Spearman que voy a decir, que ya él decía en 1927. Si alguien, sin embargo, rechazara todavía pedantescamente la energía sobre la base de que es hipotética, podría fácilmente socorrer a su conciencia con solo decir que los fenómenos mentales se comportan como si existiera esa energía. Nosotros estamos convencidos de que tiene que ver con esa energía y que tiene que ver también con la energía que nos conecta a la energía de todo el universo, que es el alma, y que tiene que ver, fijaros qué bonito en el párrafo de arriba, que dice que tiene que ver con los seres en potencia que es, tiene que ver con el potencial, y entelequia significa que tiene fin en sí mismo. Por lo tanto, hasta Aristóteles nos invitaba hace más de 2000, 2025 años más 350, nos invitaba a, a meter el propósito, que luego lo mete también Wessler, dentro del concepto de inteligencia. ¿Por qué? Porque cuán extraordinarios sois vosotros mismos como seres humanos, total y absolutamente extraordinarios, porque matemáticamente, ojo, tened en cuenta que a partir de las colitas
o sea, todo lo que es 3 sigma o 2 sigma y medio se llaman outliers y en ciencia no se observan, no se tienen en cuenta estas observaciones. Y no se os mira a cada uno de vosotros como seres extraordinarios propiamente dicho, porque, no se puede generalizar a partir de las experiencias individuales, pero sin embargo todos los científicos, por ejemplo los médicos, que se basan en unos protocolos que tienen que ser generalizables, luego cuando están delante de cada uno de los enfermos, son capaces de adaptarse a la idiosincrasia y al ser extraordinario que tienen delante. Y eso es lo importante, que en cada interacción estemos escuchando y teniendo en cuenta al ser único que es la persona que está delante, que matemáticamente es uno partido por todos los humanos habidos desde el Homo sapiens hasta que desaparezcamos como especie. ¿Vosotros os podéis imaginar cuántos ceros hay hasta que llega el uno que sois vosotros? Pues desde este razonamiento tan simple, pero al mismo tiempo tan divertido y tan veraz, es de donde partimos para decir que la inteligencia energética trae el espacio de infinitas posibilidades y sobre todo mirar a la persona como ser extraordinario, que solo ella tiene un propósito de vida que es capaz de formular desde su sabiduría interior y desde ahí poner ese servicio al servicio de los demás, ese propósito de vida, perdón, al servicio de los demás y de sí misma para así cumplir la misión que tiene encomendada una vez que se le ha regalado la vida. Bueno, y hasta aquí, queridos míos, os dejo ahora en manos de Elena Morante, que nos va a deleitar con su sabiduría. Muchas gracias, Elena. Te dejo en la batuta de la conferencia. Bueno, pues muchas gracias, un placer estar aquí hoy con vosotros y mi idea es acercaros un poquito a las altas capacidades. No sé muy bien de qué punto partimos. Os voy a decir, os voy a dar una visión personal de las altas capacidades porque hay mucha controversia en torno al término. Gift significa regalo o don y es algo que nos ha sido otorgado. Y gifted significa dotado. Como estaba diciendo Elena ahora, todos estamos dotados, todos tenemos dones y cada uno tiene pues, capacidades únicas. Gifted también es el término por el que se conoce en el mundo anglosajón a las personas de altas capacidades. Al utilizarlo, hacemos alusión a personas que han sido dotadas con una inteligencia superior, que es a las que yo me voy a referir a lo largo del día de hoy. Yo entiendo la alta capacidad como un don al servicio de la contribución social. Las personas de alta capacidad, hablamos de ellas en el contexto de diversidad. Son un colectivo minoritario, es decir, tienen una serie de rasgos comunes y diferentes del resto de la población o por los que se distinguen del resto de la población, pero dentro del colectivo hay muchísima heterogeneidad. Lo vamos a ir viendo. No son un colectivo en el que sus miembros son parecidos. Como os decía antes, no hay consenso en torno a la alta capacidad. Distintos profesionales trabajan bajo distintos paradigmas. En algunos aspectos la investigación es contradictoria. Yo voy a intentar acercaros a los rasgos de identificación que digamos que son aquellos en los que sí hay un poco más de consenso, en los que son pues más relevantes, fundamentalmente la inteligencia, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver también algunos rasgos que son frecuentes dentro del colectivo, pero que no son identificativos y que no los comparten todas las personas de alta capacidad, y vamos a ver que lógicamente también existen rasgos particulares. Decía que me voy a referir porque cuando hablamos de gifted también se pueden incluir en el contexto de las inteligencias múltiples. Cuando
en el contexto de las inteligencias múltiples hay otro tipo de talentos que no necesariamente están relacionados con la inteligencia. Podemos hablar de un talento artístico o de un talento deportivo, por ejemplo. Yo me voy a referir a las altas capacidades intelectuales. A mí no me gusta denominarlas solamente altas capacidades intelectuales porque creo que van acompañadas de otros atributos, pero vamos a hablar de un tipo de alta capacidad en el que la inteligencia es un concepto central. Mm. ¿Qué rasgos son identificativos de la alta capacidad o sobre cuáles hay mayor consenso? Pues el primero es una inteligencia superior, pero incluso en esto hay distintas aproximaciones. Podemos hablar de un percentil, estaba antes hablando de Elena de los outliers, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a hablar de outliers. Una de las aproximaciones a la inteligencia superior, a la alta capacidad, es cuando nos encontramos en ese este de la campana de Gauss en un percentil 98. Cuando hablamos de un percentil 98, hablamos de cocientes de personas que tienen esa inteligencia superior en cocientes que se estiman en torno a 130. Y voy a incidir en que se estiman, ¿vale? La inteligencia, como cualquier otro constructo social, no se puede medir, se puede estimar. Y no, o sea, una persona de 100, no podemos decir que una persona de 129 no tiene altas capacidades, una de 130 sí que lo tiene o de 131 sí que lo tiene. Tenemos que mirar algunas cosas más. Estamos hablando siempre de estimaciones en intervalos de confianza. Como os decía, algunos consideran que las altas capacidades es ese colectivo que supera el percentil 98. Hay otro paradigma bajo el cual estaríamos hablando de un percentil 90, de las personas que están en cocientes intelectuales en torno a 120 o superiores, y ahí podríamos estar hablando de talentos múltiples o de talentos complejos, es decir, de varios talentos. Y si abrimos un poquito más el paradigma, vamos a ver, que me parece que tenía por aquí una animación. Eso es. Esto estaríamos hablando, esta flecha señalaría el percentil 98. Nos vamos a ir ampliando un poquito hacia la izquierda y estaríamos hablando de ese percentil 90. Y si abrimos el paradigma un poquito más, vamos a llegar a abarcar también los talentos simples. Los talentos simples son esas capacidades de razonamiento que están por encima de un 95% en un área específica, pero no necesariamente en el resto. Yo puedo tener un magnífico talento verbal o un magnífico talento numérico, pero no necesariamente se extiende al resto de las áreas. Entonces, dentro de este paradigma más amplio, podríamos hablar de talento simple, podríamos hablar de talento múltiple, podríamos hablar de talento complejo, podríamos hablar de talento conglomerado y podríamos hablar de superdotación. La característica que tiene la superdotación, que es a la que yo me voy a estar refiriendo a lo largo de esta tarde, es que es superior en la mayoría de las áreas. Es una inteligencia alta general. Cuando hablamos de capacidad superior, estamos hablando de un montón de cosas, de razonamiento, de pensamiento abstracto, pero sobre todo estamos hablando de facilidad para el aprendizaje. Otro rasgo que caracteriza a las personas de alta capacidad es la creatividad, entendiendo la creatividad en sentido amplio, tal y como la entendía Ken Robinson, la capacidad de establecer relaciones entre conceptos de distintos dominios. Especialmente en el caso de superdotación y de algunos talentos, existe una especial habilidad para ir asociando ideas. La creatividad puede ser convergente y puede ser divergente. Convergente nos lleva a una única solución correcta, divergente pues puede haber un montón de soluciones. Las personas hay muchas personas de alta capacidad que tienden a la creatividad más divergente. Pueden resolver problemas de forma, digamos, poco esperada. Son más proclives a pensar out of the box o incluso beyond the box, que están diciendo ahora, ¿no? Cuando no solamente pensamos fuera de la caja, perdón, sino que pensamos más allá de la caja.
Las personas de alta capacidad tienen tienen un amplio aprendizaje incidental. No suelen precisar repeticiones para recordar las cosas y, y uno de los rasgos es que tienen buena memoria. Pueden recordar con facilidad eh, pues cualquier cosa en la que pongan atención. Em, cuando hablamos de un percentil 98, que en principio parece muy alto, estamos hablando de que una de cada 50 personas es superdotada. Es decir, todos conocemos a varias personas superdotadas. La cuestión está en si las reconocemos, si somos o no somos capaces de reconocerlas. Y ahí os dejo la pregunta. Vamos a ver con qué dificultades nos podemos encontrar para reconocerlas, porque como decía Elena antes, hay mucho enmascaramiento, muy poca. Dentro de la alta capacidad, el porcentaje de identificación es muy bajito. ¿Por qué nos resulta difícil reconocer a las personas superdotadas? Las personas superdotadas están en todos los ámbitos. Las podemos ver en el ámbito científico, eh, las podemos ver en el ámbito empresarial, en el ámbito de la política, en el ámbito de las artes, en muchos ámbitos. No todas ellas, hay algunas que son eminentes y otras que no lo son. Nosotros cuando hablamos de alta capacidad, la gente automáticamente, o mucha gente automáticamente, piensa en personajes, pues a lo mejor como Einstein o como Hawkins o como Curie. Pensamos en perfiles muy altos con un elevado nivel de eminencia. Para que os hagáis más o menos a la idea, el cociente intelectual de Einstein se da en una persona entre 40.000 y nosotros estamos hablando que superdotados, esos que están en el percentil 98, son uno de cada 50. ¿Vale? Es decir, están a nuestro alrededor. Otra cosa es que, como decía, no estén identificados, pero son un colectivo minoritario, porque son un 2% de la población, pero todos conocemos a muchos. ¿Por qué nos cuesta tanto identificarlos? Por los mitos que hay. El mito del genio es uno de ellos. Otro de los mitos es que las personas de alta capacidad siempre van a mostrar alto rendimiento. Esto no es así. Existen muchísimos motivos por los que eso no sucede. Normalmente son motivos que tienen que ver con factores psicológicos, emocionales o contextuales, muchos contextuales. Eh, Otro de los mitos que tenemos, por ejemplo, es que siempre son líderes, pues cuando nos encontramos con estas fotos de gente que es muy eminente en su campo, pensamos que si no ejercen liderazgo, eh, pues no están destacando lo suficiente, ¿no? Podemos pasar por alto esos perfiles. Es verdad que las personas de alta capacidad tienen un liderazgo inspirador cuando entran en estado de flujo. Lo veremos, porque en el momento que empiezan a vibrar en esa energía, resultan enormemente líderes e inspiradores, pero no necesariamente son líderes en el, ¿cómo se dice? En la acepción que habitualmente utilizamos de liderar personas, ¿vale? También está el mito contrario, el mito de que son poco sociables, de que son raritos. Pues todas estas facetas, el liderazgo o la sociabilidad, están bastante más relacionados con factores de personalidad que con el hecho de que la persona tenga o no tenga alta capacidad. También hay un mito, pues todos estos mitos que os he contado y otros muchos más que no me quiero extender porque tenemos el tiempo limitado. Estos mitos dificultan la identificación, dificultan que podamos ver y atender, sobre todo en el caso de los niños y adolescentes, estos perfiles de alta capacidad. Pero hay otros mitos, otros tantos, que dificultan la atención posterior una vez que ya los tenemos identificados. Y es, por ejemplo, pensar que todo lo hacen bien o que no necesitan ayuda en absoluto. Necesitan ayuda, necesitan a lo mejor otro tipo de ayuda o en otro contexto, pero las personas de alta capacidad también necesitan ayuda.
Os he hablado y os estoy hablando del componente genético, ¿vale? Hay de ese sustrato biológico, de esa citoarquitectura y ese procesamiento diferencial que tienen las personas de alta capacidad y que representan el potencial, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de términos que también se manejan en inteligencia energética, el potencial. La alta capacidad es un potencial para, pero tienen que darse una serie de factores, tanto una serie de factores moduladores, tanto psicológicos como contextuales, para que esa alta capacidad se exprese en rendimiento, para que la alta capacidad o el talento, que al final vamos a estar hablando toda la tarde de talento, para que el talento florezca. Al hilo de este componente genético. Existen estudios correlacionales que nos hablan de una distinta, nos hablan del cerebro superdotado y nos hablan de una distinta anatomía, de un distinto funcionamiento y de una distinta evolución del cerebro. Distinta anatomía, hay varios estudios y os voy a poner un ejemplo simplemente. Se ha observado, por ejemplo, que el cuerpo calloso, que es la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales, es más grueso en las personas superdotadas que en aquellas que no lo son. Respecto al funcionamiento, pues la conectividad de la red frontoparietal tiene un funcionamiento diferente también. Y luego el córtex prefrontal evoluciona a distinto ritmo en la población normotípica y en la población de alta capacidad. En la población de alta capacidad el desarrollo es más largo, con lo cual el periodo sensible también lo es. Como os decía, tenemos estos mimbres, ¿no? La parte genética, la parte biológica, que hemos cuantificado, no medido, pero hemos estimado a través de un cociente intelectual. Ese cociente intelectual se va a desplegar en el ambiente en función de una serie de factores moduladores y dentro que son internos y externos, ¿no? Dentro del componente psicológico, pues podemos hablar de factores de personalidad, de cómo nos vinculamos en las relaciones, de cómo afrontamos las situaciones de la vida, de cómo es nuestra motivación, de cómo son nuestras emociones. Y dentro de esto, vuelvo a insistir, el colectivo es muy heterogéneo. Vamos a intentar abordar ahora algunos algunos rasgos que son comunes, perdón, más que comunes, son frecuentes en las personas de alta capacidad, pero no todas las personas los comparten, es decir, no es un rasgo identitario, sino simplemente un rasgo frecuente. Eh, eh, Daniel Sipiechowski dicen que podemos encontrar un rasgo en un niño de alta capacidad y el rasgo contrario en otro niño de alta capacidad. Y ahí entramos en las diferencias individuales. No existe una linealidad entre la estructura y la función. Algunos rasgos que van más allá del CI. Yo entiendo, como os decía antes, los paradigmas de alta capacidad son muchos. Yo entiendo la alta capacidad como algo más que un cociente intelectual. La parte del cociente intelectual sería, digamos, la parte cuantitativa y luego tenemos una parte que es más cualitativa. Está el tópico del genio despistado, ¿no? Bueno, pues es eso, es un tópico y un mito. Hay muchas personas de alta capacidad que en general son observadoras. Como os decía antes, tienen mucho aprendizaje incidental porque están pendientes de aprender todo aquello que está en el entorno. ¿Y por qué sucede esto? Porque son personas curiosas. La academia normalmente no define la curiosidad como un rasgo identitario de estas personas. Desde mi punto de vista, si son personas, yo no conozco ningún superdotado que no sea curioso. Cuando hablamos de curiosidad, hablamos de ese impulso a buscar la verdad de las cosas, a saber cómo están hechas, de dónde vienen, para qué son.
son personas que se cuestionan mucho y pueden cuestionarse sobre distintos temas que son, desde mi punto de vista, o lo que yo más he observado, la mayoría tenemos esa mente renacentista o los polímatas de los que hablaba Elena hace un ratito. O frente al polímata, a mí me gusta mencionar al mirmecólogo. ¿Vale? No sé si habéis oído esta palabra en alguna ocasión. Yo tuve un niño en consulta, me imagino, porque yo la oí hace unos cuantos años en consulta, de un chavalito, no recuerdo si tenía 9 años o una cosa así, y era lo que quería ser de mayor. Él quería ser mirmecólogo, que es un especialista en hormigas. ¿Vale? Entonces, hay personas de alta capacidad que tienen muchos y múltiples intereses y hay otras personas de alta capacidad que buscan entender algo con mucha profundidad. ¿Vale? Em, los rasgos que os estoy comentando, quiero hacer esta precisión porque luego hay mucha controversia. Son rasgos que observamos en las familias, en el mundo educativo, en consulta y en menor medida en las organizaciones. ¿Vale? Luego lo que os digo, los estudios son contradictorios en muchos aspectos y van a depender de cuál sea el objetivo que se busca. Y uno de los aspectos que más eh, controversia ha despertado en los últimos años es el hecho de que las personas de alta capacidad sean más sensibles, porque tiene muchas acepciones. Estamos hablando de sensibilidad sensorial, estamos hablando de sensibilidad emocional. De nuevo, según el estudio podemos concluir, o sea, distintos estudios concluyen cosas diferentes. Sí hay cierto consenso respecto a que tienen una percepción aguda y son capaces de discriminar matices o aspectos que pasan desapercibidos para otras personas y que tienen una gran conciencia sensorial. Donde suele haber más conflicto con esto es respecto a la reactividad emocional, que hay estudios que dicen que tienen una amígdala muy reactiva, más reactiva, y hay otros estudios pues, que contradicen esto. Es verdad que si, por ejemplo, son capaces de percibir una mayor amplitud en el sonido, y en esto sí que hay estudios, yo entiendo que eso tiene que tener un mayor impacto cuando nosotros tenemos una situación estimular más rica, tendemos a hacer más asociaciones y como tendemos a hacer más asociaciones, tendemos también a experimentar más emociones, ¿no? Pero insisto, es una manera de mirar a las altas capacidades. Aquí queda mucha investigación todavía por hacer. Con mucha energía. También es un concepto controvertido. Hablaba Elena en una conferencia anterior, perdón, de la, de la mental energy, ¿no? que nos traía Spearman. Las personas de alta capacidad están continuamente haciendo asociaciones y continuamente pensando. Cuando hablamos de mucha energía, podemos hablar de energía mental o de energía física. Hay un número alto de personas superdotadas, de personas de alta capacidad que son muy prolíficas. Hay personas de alta capacidad que tienen menores necesidades de descanso. Hay una hipótesis que dice que tienen un sueño más eficiente. Insisto, todavía queda bastante investigación por hacer en esto. Hay muchos niños que les cuesta dormir por la noche porque siguen ahí con su con su cerebrito dando vueltas respecto a cosas que han observado, que han visto, que les han resultado interesantes a lo largo del día. Em, en mi opinión, una parte significativa de las personas de alta capacidad están orientadas al logro. Y cuando digo orientadas al logro, me refiero a un tipo de motivación intrínseca. Como son curiosas, buscan conocer, buscan llegar a la verdad. Eh,
en ese sentido suelen ser perseverantes, se desafían a sí mismas para conseguir logros cada vez mayores, se van testando. Dependiendo luego ya de sus contextos y de sus características de personalidad, de sus contextos familiares, etcétera, y, lógicamente del temperamento, pueden llegar a ser competitivas y perfeccionistas. Estos son algunos de los aspectos que trabajamos en consulta. Es verdad que la visión que tenemos desde consulta puede estar sesgada porque vienen a nosotros las personas que tienen algún tipo de dificultad, pero también se ven otros contextos. Insisto, no aplica para todos, pero es frecuente. Y son también personas que tienen un elevado sentido crítico. ¿Y a qué me refiero con esto? A que buscan coherencia. Como son personas que están haciendo asociaciones continuamente, que tienen muy buena memoria, están cruzando información. Y donde hay algo que no es coherente, ahí salta. Y esto puede verse cuando tratamos de trabajar con rigor en un tema técnico, cual sea, o cuando nos estamos relacionando con la autoridad. Cuando hay alguna disonancia, alguna incoherencia, la persona de alta capacidad la va a ver con mayor facilidad que la población normotípica. Y un tema que es bastante saliente también en las personas de alta capacidad es la preocupación por temas existenciales, temas como la justicia, la libertad, la muerte y aquí conectamos de nuevo con la inteligencia energética, el sentido de la vida. Hay niños muy pequeños que se preguntan por la muerte. Estamos hablando de niños de alta capacidad que puedan tener 4 o 5 años, que toman contacto con la muerte, por ejemplo, porque se ha muerto la mascota o ha fallecido un familiar y hacen una serie de asociaciones que no haría un niño que no tenga estas capacidades. Si mi mascota, os pongo un ejemplo, si mi mascota o mi abuelito ha fallecido, mi mamá también puede morirse y yo puedo morirme también. Hacen ese número de asociaciones y llegan a tomar conciencia de la propia mortalidad a edades muy tempranas. Esto lógicamente necesita un acompañamiento porque es muy difícil con la edad emocional de estos niños trabajar estos aspectos. Y también se preguntan, y quizá ya un poco más mayores, sobre el sentido de la vida. Otra característica de la alta capacidad es un sentido del humor que en general es peculiar. Por eso de que piensan, no sé si más o hacen muchas asociaciones, pero cuando una persona de alta capacidad cuenta un chiste, se puede generar cierta incomprensión con el entorno. Normalmente lo que están expresando es un mensaje implícito que a veces no es fácil de seguir. Os he puesto ahí esa cebra, perdón, porque a las personas de alta capacidad en el mundillo se les conoce como cebras, también se les nombran como unicornios, un poco por la rareza. Y he marcado, se me ha olvidado, no sé si he llegado a decir el tema del tema del flow. Al tener tantos intereses y al estar tan orientados al logro, tiene una facilidad muy grande para entrar en flow. Entonces, el flow, la energía, el sentido de la vida son temas que nos conectan, términos que nos conectan con la inteligencia energética. Hay estudios respecto al sentido de la vida y luego os voy a hablar muy brevemente, de esta teoría de la desintegración positiva. La teoría de la desintegración positiva es una teoría de desarrollo personal que formuló un psiquiatra polaco de nombre Casimir Dabrowski que es fantástica porque habla de las crisis como algo positivo, como un escalón hacia la evolución y le da la bienvenida. Considera que las neurosis que se producen para en el proceso de crecimiento son enormemente valiosas. Y dentro de esa teoría de la desintegración positiva, que no va exclusivamente referida al mundo de la alta capacidad, sino que se ha configurado como un marco
explicativo de algunas de esas características, formula el término de sobreexcitabilidad. El término de sobreexcitabilidad es como una energía más intensa o esa capacidad de responder de manera intensa a los estímulos, sean estos generados de manera interna o de manera externa. Y a efectos didácticos lo divide en cinco áreas que desde mi punto de vista se solapan. Hablamos de sobreexcitabilidad intelectual, imaginativa, sensorial, emocional y psicomotora. Cuando yo explico la alta capacidad, suelo hablar de una parte cuantitativa, que estimamos eso a través del CI y de otras pruebas, y de la cualidad. Estaría como el cuánto y el cómo. Cuando hablamos de alta capacidad, de elevado CI, estamos diciendo cuánto de rápido yo aprendo, pero cuando hablamos de sobreexcitabilidad intelectual, estamos hablando de cuánto me gusta aprender, de cuánto impulso tengo yo, de cuánta curiosidad, estamos hablando de esos niños o personas en general, de esos individuos que siguen cuestionándose sobre las cosas y por qué, y por qué, y por qué, o para qué. Cuando hablamos de creatividad, hablamos de cuánto de creativos somos y lo podemos estimar a través de pruebas psicométricas, ¿no? Pero cuando hablamos de sobreexcitabilidad imaginativa, hablamos de la cualidad de la persona que le impele de alguna manera a plasmar todo eso que está fabricando en su cabeza, a materializarlo de alguna manera. Cuando hablamos de sobreexcitabilidad sensorial, hablamos de esa discriminación, de esos matices, de esas cosas que perciben a veces en umbrales diferentes y que pueden resultar enormemente placenteras si el estímulo es agradable o por el contrario pueden resultar abrumadoras. Si nosotros discriminamos o percibimos en distintos rangos o con distintos matices la riqueza emocional, va a ser, puede ser también diferente. Y la sobreexcitabilidad psicomotora hace referencia a ese extra de energía que os he comentado antes. Insisto, sobre las sobreexcitabilidades y la aplicación al mundo de la alta capacidad hay controversia. A los que trabajamos con personas de alta capacidad nos sirve no como rasgo de identificación, sino como marco explicativo para trabajar con estas personas, comprender sus conductas, su manera de sentir y aceptar la totalidad del individuo, la parte, digamos, más aptitudinal y la parte más cualitativa. Las sobreexcitabilidades tienen una vertiente positiva y una vertiente negativa y vienen a amplificar la experiencia de la persona superdotada. De nuevo, van a influir aquí los factores personales, pero así a modo de ejemplo, ¿vale? Una persona de alta capacidad con sobreexcitabilidad, en este caso intelectual, puede disfrutar del aprendizaje o puede resultar impertinente porque está continuamente preguntando, indagando, buscando la verdad. Puede ser apreciada por sus dotes creativas o puede ser tachado de excéntrico. Depende un poco del contexto en el que, o de demasiado atípico, depende del contexto en el que se desenvuelva. Puede ser reconocida por ser altamente empática y por percibir los estados emocionales de los demás, o puede no ser comprendida en su intensidad emocional porque ha percibido cosas que el resto de la gente no es, o tiene una mayor conciencia sensorial, como decíamos antes. Puede experimentar un mayor placer con las experiencias sensoriales, como os decía antes, si estas son eh, agradables, o puede sentirse abrumada o sobrepasada por una sobrecarga sensorial en algún canal. Y puede ser prolífica, también como os comentaba antes, o incluso puede ser diagnosticada erróneamente con una patología fruto de esa manera de comportarse, ¿no? De ese extra de energía. No sé cómo vamos de tiempo. Em, las sobreexcitabilidades tienen eso, la cara A y la cara B. Y la alta capacidad a veces la han definido como un desarrollo asíncrono. Yo no la defino tanto como un desarrollo
asíncrono, pero sí tenemos que ver que a veces las dificultades nos pueden venir a través de las disincronías o asincronías, ¿vale? Hay una distinción en la que no vamos a entrar hoy. Tendremos, yo las voy a denominar disincronías y tendríamos disincronías internas y disincronías externas. Las disincronías internas son disincronías de la persona consigo misma. Y pueden ser estas que os estoy mostrando aquí. Una disincronía intelectual motora nos habla de una persona que tiene más desarrollado el área intelectual que el área motor, que va más rápido y que se puede encontrar con dificultades. Eh, pues, por ejemplo, un niño que sabe perfectamente qué movimientos hay que hacer para caminar o para escribir, lo puede incluso visualizar, pero su aparato motor no está suficientemente desarrollado para llevar eso a efecto. Cuando hablamos de una disincronía intelectual, estamos hablando de que esto se da más en los talentos que en la superdotación. Estamos hablando cuando en distintas áreas de razonamiento existe diferente potencial. Ahí, digamos que estamos hablando de perfiles más heterogéneos en cuanto a la constitución del cociente intelectual. Y la intelectual emocional es una de los motivos por los que más nos consultan, sobre todo en niños, porque en niños, cuando hablamos de cociente intelectual, una de las interpretaciones que podemos hacer es decir que es la edad, traducirlo como edad mental. Entonces, cuando tenemos una edad mental que es muy superior a la edad cronológica, a lo mejor 4 años o 5 años superior, eh, nos podemos encontrar con una edad emocional que en mi experiencia suele estar entre la edad cronológica y la edad mental, pero no llega al mismo lugar. Entonces tú puedes estar hablando con un niño o con un adolescente de alta capacidad que te está comprendiendo perfectamente un tema complejo, pero que luego tiene un comportamiento que es afectivamente correspondiente a una edad menor. Tenemos que dirigirnos, cuando estemos hablando con ellos, tenemos que reconocer eso y dirigirnos a ellos con arreglo a su edad mental cuando estemos tratando un tema intelectual y con arreglo a su edad emocional cuando estemos tratando un tema afectivo. Esto da mucho motivo de consulta y se trabaja mucho con las familias porque es un motivo de sufrimiento o puede ser un motivo de sufrimiento. Y más motivos de sufrimiento, posibles motivos de sufrimiento, nos los dan las disincronías externas, que de nuevo nos ponemos en un contexto de diversidad. Yo he puesto aquí individuo, pero es más saliente, más evidente en los niños. Una disincronía niño-escuela, las disincronías externas están centradas en las expectativas que el resto de la población tenemos sobre estas personas de alta capacidad. Si yo espero, por ejemplo, un rendimiento determinado porque sé que es de alta capacidad o al contrario, no espero un determinado rendimiento porque no sé que es de alta capacidad, eso me va a hacer que me comporte de determinada manera. Aquí estamos trabajando con el efecto Pigmalión. En la familia sucede lo mismo. Yo tengo que saber qué es la alta capacidad y con quién estoy trabajando o con quién estoy tratando para poder ajustarme y poder acompañar. Si no es así, se puede generar mucha incomprensión y se generan, y la verdad es que ahí tenemos dificultades. Y una de las más comunes en niños es la disincronía niño-pares, ¿vale? Porque, por lo que hablábamos antes, porque tenemos dos niños imaginados de 8 años y están hablando sobre cualquier tema que puedan tener un interés común eh, y el niño de alta capacidad tiene una edad mental a lo mejor de 12. Estamos hablando de distintas cosas. Además, yo lo comparo con las derivadas en matemáticas. El niño de alta capacidad, cuando expresa algo, a lo mejor está expresando la cuarta o la quinta derivada, es decir, ha tenido una serie de pensamientos y está expresando la conclusión final. La persona que tiene enfrente puede estar en la función principal o en la primera derivada y si no son conscientes de la diferencia, y en los niños es muy difícil, tenemos que hacerles conscientes nosotros, se genera incomprensión, ¿vale? Porque no están hablando de las mismas cosas y ni de los mismos planos. Entonces, aquí una de las cosas más importantes que yo em, recomiendo siempre para todo el mundo, pero específicamente para los niños de alta capacidad, necesitamos trabajar sobre autoconocimiento, porque es el conocer las características
diferenciales que tienen niños, adultos, etcétera, es la única manera en la que podemos tener conciencia de que nos tenemos que adaptar. Esto que os he contado en niños, que es más saliente, se produce también en adultos. Hicimos hace no tanto en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, bueno, hace no tanto, hace un año, un poquito largo, un taller específico sobre los adultos de alta capacidad en las organizaciones bueno, las dificultades con las que se encuentran ahí, pero también se encuentran con dificultades en otros planos, en el plano social o en el plano familiar. De- entonces, qué es y qué no es con lo que llevamos hasta ahora y hemos estado hablando de, digamos, esa parte genética que expresa el potencial y esa parte, esos rasgos comunes más o menos psicológicos o más afectivos. La alta capacidad es un potencial, ¿vale? Un potencial que necesita expresarse en un contexto. No es garantía de éxito y bienestar. Para eso se tienen que dar otra serie de circunstancias, como estamos comentando. Es una condición de la persona, tampoco es un problema. A mí me han llegado padres a la consulta buscando una evaluación, una identificación de alta capacidad. Hablamos de identificación, no hablamos de diagnóstico, a menos que haya otra condición, otro trastorno, eh, diciendo yo quiero que mi hijo sea normal, ¿vale? Como si pudiéramos elegir, ¿no? El que nos toca. Tenemos una persona con unas características, tanto si es de alta capacidad como si no. La persona que entra a evaluarse y la que sale es la misma. Lo único que provee la identificación o la no identificación es un montón de información útil para acompañar a la persona. Pero es una condición, no es un problema y no es ningún trastorno, no está en ningún manual diagnóstico la alta capacidad. Es una oportunidad de desarrollo y desde mi punto de vista, una potencial contribución social. Estas características que os estoy diciendo, especialmente aquellos superdotados en los que concurren las características que hemos hablado de la sobreexcitabilidad, les tienen una distinta manera de ser y estar en el mundo, porque lo perciben de forma minoritaria, de forma que además es cualitativamente distinta. Como estamos hablando de la conexión con inteligencia energética, y aquí es muy importante el sentido de propósito y hemos hablado también de la preocupación existencial que tienen las personas de alta capacidad. No quiero marcharme sin hacer una muy breve referencia de nuevo a la teoría de la desintegración positiva, que aporta esa parte, ese optimismo respecto a las crisis. Él nos habla también, como hemos estado hablando aquí, de la herencia y de la expresión genética y del entorno, de todo eso que se construye según educamos, en función de la cultura, de las relaciones que establecemos, etcétera. Pero habla de un tercer factor, que es el factor autónomo, que es la elección consciente. Esa, ese impulso, no es un impulso, es un drive, es eso, un factor que nos permite ser autores de nuestro propio desarrollo. Y el desarrollo, no voy a entrar en la teoría, lo divide en 5 estadios que, que muchas veces se solapan. Cuando hablamos voy a ir muy por encima, cuando hablamos de integración primaria, estamos hablando de que la persona busca la satisfacción de necesidades básicas, estaríamos al fondo de la pirámide de Maslow. Cuando hablamos de una desintegración uninivel, es esa pequeña crisis que tenemos intentando encajar en el entorno. Cuando hablamos de desintegración multinivel y espontánea, es cuando nos planteamos cómo las cosas son y cómo deberían ser. Cuando ya hacemos una desintegración multinivel organizada, estaríamos hablando de cuando tomamos conciencia de que independientemente de lo que hay ahí fuera, yo voy a ser auténtico y me voy a conducir con arreglo a mis propios valores. Y cuando hacemos una desintegración secundaria, estamos hablando ya de cuando la persona está en paz y se pone al servicio, se pone al servicio de la contribución.
Y bueno, quería haceros hincapié en esta porque me parece una teoría muy, muy útil de desarrollo personal que puede encontrar encaje con las cosas que sabemos de la inteligencia energética. De nuevo, no es una teoría específica de superdotados, pero aplica. Hay un montón de cosas que nos sirven como marco explicativo de conductas que observamos. Quiero insistir en que no hay consenso. Esta es mi definición de altas capacidades. Hay gente que se refiere a las altas capacidades como la expresión del potencial. Para mí la alta capacidad es el potencial, luego se puede expresar o no. Yo entiendo las altas capacidades como algo que se configura en un perfil multidimensional que trasciende el aspecto cognitivo, ¿vale? No estamos hablando solamente de un CI, sino estamos hablando de otra serie de rasgos que son cualitativos, como os he expresado, y que van a hacer ese comportamiento, esa conducta, esa forma de existir un tanto diferente, ¿vale? Se van a constituir o sea, las altas capacidades constituyen un potencial que se va a desplegar en un entorno que va a estar influenciado por todos esos factores internos y externos que, que van a hacer que la alta capacidad sea algo dinámico y maleable. Y esas características, como os he dicho, configuran una distinta forma de ser y de estar en el mundo, de entenderlo. Hemos hablado de componentes, de rasgos que son frecuentes o comunes que nos encontramos en las familias, en los sistemas educativos, en las organizaciones en consulta, respecto a la alta capacidad, que son eso, comunes a muchas personas de alta capacidad. Pero además de esos están los componentes que son individuales, ¿vale? Lo que decíamos, la personalidad, el estilo de apego, el estilo de afrontamiento y tantos otros factores. Todo eso se desarrolla en un contexto cultural, en un contexto familiar, eh, laboral. Solamente aunando todo eso se va a materializar el rendimiento, se va a expresar la alta capacidad en todo su esplendor, es decir, va a florecer. Y aquí tenemos otro concepto de la inteligencia energética. Los moduladores facilitan o inhiben el proceso de desarrollo. Y bueno, pues para qué estoy ya terminando, no sé si voy un poco fuera de tiempo. Em, ¿para qué identificamos la alta capacidad? Para, para, para desarrollar el potencial. He marcado aquí algunos de los términos que tenemos en común con la inteligencia energética. En inteligencia energética se habla de potencial y de talento. Potencial y talento es algo que abunda en las altas capacidades. El fluir es algo que se puede producir con mucha facilidad si la persona está centrada en sus áreas de interés. El sentido de la vida, el propósito, es algo que está relativamente presente en estos perfiles y necesitamos, y aquí quería cuando hablamos de potencial, aquí quería hacer una referencia a la multipotencialidad. No quiero irme sin decir esto. Como las personas de alta capacidad, en concreto los superdotados, tienen habilidad natural para un montón de cosas y además tienen un montón de intereses, se produce lo que llamamos multipotencialidad. Esto puede un poco dificultar encontrar el propósito vital, la vocación o incluso la profesión. Es decir, con estas personas suele ser muy interesante hacer orientación vocacional. Yo he tenido en consulta personas que querrían estudiarlo todo, querían hacer todas las profesiones, lo mismo una arquitectura que una carrera de letras, una medicina, la misma persona está interesada y tiene habilidad para todo. Es un tema que hay que gestionar con ellos. Dónde tenemos que llevarlo y dónde tenemos que gestionarlo. Tenemos que trabajar con las familias, tenemos que trabajar en el ámbito educativo. Con esto ya hemos avanzado. En los años, yo llevo más de 10 años trabajando en esto y se han visto ciertos avances. Las altas capacidades, yo creo que por suerte, o más por suerte que por desgracia, están de moda. Todavía queda mucho trabajo por hacer. La identificación, como he dicho, es muy baja y la atención más baja todavía, pero por lo menos suena en los medios de comunicación, suena en las redes sociales y suena en el ámbito educativo. Suena mucho menos en las organizaciones. Ahí nos queda todavía mucho trabajo por hacer.
Y os he puesto aquí una nubecita ahí abajo para recordar que yo estudié coaching con el propósito específico de atender a las personas de alta capacidad. ¿Por qué? Porque el coaching a través de la pregunta, a través del método socrático, permite el aprendizaje internamente construido. Y esto es una cosa que las personas de alta capacidad valoran mucho, lo prefieren frente a la mera recepción de información. Em, cuando estudié coaching tuve la oportunidad también de utilizar inteligencia emocional. Yo trabajo inteligencia emocional desde el enfoque de Salovey y Meyer, la inteligencia intrapersonal interpersonal, y para mí es un pilar fundamental en el trabajo con estas personas, el trabajo intrapersonal. Es decir, tenemos que hacer mucha psicoeducación, esa es la PE que pone ahí, para que conozcan qué es la alta capacidad y podamos trabajar desde el coaching, desde la inteligencia emocional y desde la psicoeducación en el autoconocimiento para encontrar esas motivaciones, esos propósitos, ese sentido de valor. Cuando trabajamos las emociones, yo concibo las emociones como información y energía. Y el autoconocimiento pasa por comprender la energía de las emociones, la energía interna, y utilizarlas en dirección de un propósito que podremos haber encontrado o no. Y tenemos que sintonizar y equilibrar con todo eso que hay fuera, que es un poco la definición de inteligencia energética que nos proporciona Elena Pérez Moreiras. Y ya vamos a terminar. Quería mostraros una cosa y dejaros ahí unos segunditos mirando esa imagen. No sé qué impresión os ha dado. Yo tengo un amigo que es pintor y hace unos cuantos años ya me mostró un punto en un lienzo y me lo mostró así como este. No estaba centrado, estaba fuera del centro y no sé si a vosotros os ha pasado como a mí, generalmente es lo que suele suceder, pero un punto que no está, entre comillas, en su lugar nos genera disonancia, ¿no? Nos genera esa falta de equilibrio. Y para mí fue una metáfora fantástica que recuerdo muchas veces a lo largo de mi vida de cómo encontrar el equilibrio personal en función de los distintos ecosistemas en los que nos movemos. Existen tantos ecosistemas, estoy en otro proyecto también muy chulo, trabajando con un par de personas en los ecosistemas y cómo nos conducimos, a ver si me salen ahí. Estos otros puntitos son circunstancias u otras almas, personas con las que nos vamos encontrando en la vida que nos eh, que propician que nos movamos hacia un nuevo equilibrio, ¿vale? Porque la vida es cambio y el equilibrio es siempre dinámico. ¿Vale? Ahí tenemos un montón y nos vamos a tener, existen tantos ecosistemas como roles desempeñamos en la vida, ¿vale? Entonces, es desde nuestro. A ver, ahí os he puesto, ¿vale? He puesto, digamos que sería el ámbito de nuestra energía interna, por representarlo de alguna manera. Hemos visto, lo he hecho aposta, tampoco lo he puesto en el centro. Nosotros tenemos que estar equilibrados con nosotros mismos para podernos equilibrar con el exterior, ¿vale? Y para eso necesitamos conocer la energía, como hemos estado hablando. Para eso el cuerpo es nuestra mejor antena. Tenemos que tenerla bien sintonizada. Para tenerla sintonizada necesitamos practicar mucho autocuidado, tanto en el plano físico como en el plano emocional, en el plano mental.
Yo os recomiendo a las personas de alta capacidad más aún por esa energía un poco diferente que digo que acontece en muchos de ellos, pero para tener esa herramienta que es el cuerpo, esa antena perfectamente sintonizada, para conectar con la energía interna, el escaneo corporal es una herramienta fantástica. La respiración es una herramienta fantástica. Cuanto más baja sea la respiración, cuanto más larga, cuanto menos agitada, más en nuestro centro estamos. Y para orientarnos en las acciones que podamos tomar, la meditación. Hay libros escritos de meditación, incluso específicamente para personas de alta capacidad, nos van a dar esa guía de hacia dónde queremos ir. Las energías, y con esto ya termino, que necesitamos poner en equilibrio son las emociones, los pensamientos, las motivaciones, porque necesitamos alinear el sentir, el pensar y en hacer. Y eso es algo que se hace desde dentro. Es un trabajo personal. Cuando alineamos esto es otro proyecto personal. Cuando alineamos competencia, talento y vocación, yo creo que la vida nos permite fluir, de nuevo, fluir, concepto de la inteligencia energética. Nacemos con varios talentos que sirven a una vocación. Si nos hacemos competentes y adquirimos maestría en esos talentos, vamos a florecer. Y bueno, esto aplica no solamente para la alta capacidad, sino para todo el mundo. Y hasta aquí mi aportación. Os agradezco mucho la atención y a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir la pantalla para lo que queráis comentar. Pues muchísimas gracias, Elena. Un gustazo todo lo que hemos podido aprender. Yo tengo un montón de cosas que preguntarte. Me encantaría pasarme aquí hasta las tantas. Bien, es verdad que bueno, tampoco queremos retrasaros mucho el que os vayáis, pero desde luego me parece que merece la pena abrir un poquito los micros, el diálogo, si queréis. Y quien quiera plantear preguntas, por favor, creo que es un momento muy, muy bonito para poder hacerlo. ¿Quién se anima? Tenemos a NutriBlanche que nos ha... Ah, no, es un aplausito. Pensé que era una mano levantada. Eh, Bueno, gracias por los aplausitos y los corazones. Ha sido un placer por mi parte y de nuevo a vuestra disposición para lo que queráis comentar. Yo quería hacerte una pregunta, una reflexión, ¿vale? Vale. Em, Has hablado un poco del tema de esa sensibilidad o esa percepción de los sentidos que convergen muchas veces en la gente que tiene altas capacidades, ¿no? Y que Ujú. eso muchas veces, yo creo que la visión que has dado es muy bonita, pero a veces pienso que es un poco buenista porque no siempre una persona de altas capacidades tiene una alta sensibilidad y ni tampoco es empática, porque nos encontramos en el mundo de, vamos, o no sé si es que estoy equivocada, pero yo creo que por ejemplo, hay muchos psicópatas que no Sí. encaja para nada en ese tipo de temas de poder percibir mejor al otro porque no pueden percibir ni siquiera sus propias emociones que puede tener unas altas capacidades y que puede ser muy inteligente, ¿sabes? O sea, es como cuando se define sobre todo con el tema del CI, que el CI solo son competencias, como si dijéramos, funcionales, o sea, lo que sirve en el colegio, de rendimiento o en el trabajo. Y aquí lo dejo, ¿sabes? Es como mm, Vean, que a veces no hay tanta sensibilidad, sino todo lo contrario. a ver, la sensibilidad, como os he dicho, es un tema controvertido, tanto a nivel sensorial como emocional. Hay algunos estudios a favor y algunos en contra. Y son cosas que nos encontramos, lo que os he dicho, en las familias, en el contexto educativo, a veces en las organizaciones y sobre todo en consulta. No quiere decir, no son rasgos identificativos de la alta capacidad. Hay personas en las que se dan y personas en las que no se dan. ¿Vale? De todas maneras, cuando yo no quiero entrar a hablar
de psicopatía, pero cuando hablamos de alta capacidad, la alta capacidad es un camino también. Es decir, hemos visto que tenemos un sustrato biológico y que luego, en función de determinados rasgos psicológicos y determinadas situaciones contextuales, eso se va a elaborar o va a crecer o se va a construir de una manera. Yo no sé si el psicópata nace o se hace. A lo que voy es que esas personas que han llegado a tener esa falta de completa de empatía no sabemos cómo eran perdón, de niños. no sabemos, no sabemos cómo eran en origen, pero vamos, que completamente de acuerdo contigo. Es decir, hay muchos factores de personalidad. Yo lo que os quiero, incluso, fíjate, un psicópata de altas capacidades puede tener, o yo no he estudiado psicópatas de altas capacidades, francamente, pero creo que potencialmente podría tener todas esas habilidades o toda esa información y emplearla para mal. Esto es el tema del martillo. Tú lo puedes utilizar para un clavo o lo puedes utilizar para matar a alguien. Es decir, una cosa es la capacidad, el potencial y otra cosa, cómo todo eso se materializa o cómo evoluciona la persona en el ciclo vital. Ujú. ¿Vale? Pero de nuevo, yo os he dado, os he contado porque me parece que enriquece mucho y que sobre todo nos ayuda a comprender muchos perfiles de alta capacidad, pero de nuevo es un grupo heterogéneo y hay muchos perfiles. Yo creo que estos son rasgos frecuentes, pero no necesariamente concurren en todos, ni concurren en la misma medida. Muchas gracias, Elena. Guille o Tomás, quien quiera, gracias. Bueno, Yo, hola. Ay, perdón, Tomás. ¿Quieres no, ir tú no, no, primero? no, Guillermo, tú, no te Vale, preocupes. adelante, gracias. Nada, primero agradecerte, Elena, por la prudencia y el amor que has puesto y la empatía que has puesto hacia esta, digamos, comunidad de gente de los altas capacidades y superdotados, porque la verdad es que estoy bastante leído y escuchado acerca de estos perfiles y, bueno, pues la verdad es que se oye de todo, ¿no? Y se Ujú. agradece cuando se trata con esta sensibilidad. Yo también quería compartir que, bueno, no voy a entrar en qué hace el superdotado o qué características físicas, anatómicas o fenomenológicas hacen al superdotado, porque al final hay tanta variedad y hay tantas posibilidades, como os ha mencionado, que casi, que casi yo no veo que sume, la verdad. Porque ¿qué ganamos con el debate de... Sí, hay algunos que sí son alta sensibilidad y otros que no. Hay algunos que son psicópatas, otros que no. Bueno, pues sí, como todo el mundo al final. Es que no, las personas con estas características somos personas también. O sea, somos igual de personas que el resto de las personas, ¿no? Y yo he sido identificado de manera tardía. Yo tengo 38 años, cumplo en unos días y bueno, digamos que se me diagnosticó hace 3, con lo cual te puedes imaginar la insatisfacción y la dificultad que he tenido durante toda mi vida para gestionarme a mí mismo con respecto a los demás, ¿no? Soy una persona muy intensa, ya se puede ver en mi forma de hablar, eh, con infinita curiosidad. Eso que dices de que lo quiere saber todo y lo quiere hacer todo, ese soy yo. O sea, me cuesta mucho decir que no a muchas cosas. Y bueno, al margen de esto, de bueno, que las características pueden variar y van a variar como si fuera de una persona con una personalidad distinta, digamos, dentro del percentil de la normal. eh, lo que me gustaría compartir es que no sé si la palabra es pedir o simplemente verter la reflexión de que eh, parece que en la comunidad de la psicología se pretende tratar de manera distinta a los superdotados, o que se pretende tratar de manera distinta, se clasifican de manera distinta, y yo creo que en muchos de los casos se hace un flaco favor a la persona, porque, insisto, somos personas igual y no necesitamos más empatía que los demás, no necesitamos más comprensión que los demás, necesitamos comprensión.
empatía a secas, o sea, no con apellidos, ¿no? Porque verdaderamente yo podría ir a mis recuerdos en el colegio y pensar en que ciertos profesores o ciertas personas adultas en aquel momento con respecto a mí, que yo era un menor y tal, que podrían haberme tratado A, B o C, y yo pongo la justificación de que, bueno, me debería haber tratado mejor o debería haber tratado con mayor profundidad porque yo era superdotado. No, debería haberme tratado al igual que al resto, con más empatía, con mayor profundidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que simplemente el comentario que quería verter es, oye, está muy bien que nos identifiquemos, está muy bien que sepamos cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros niveles de intensidad, pero yo creo que se debería universalizar el buen trato a todo el Por mundo. supuesto, por supuesto. No en particular a los superdotados. No, yo no he visto, a ver, normalmente se tiende a dar una mayor atención a aquella persona que experimenta una dificultad en el momento y en el contexto en el que experimenta esa dificultad. Yo parto de la base que las necesidades emocionales, y esta frase creo que no la he dicho hoy, pero la suelo decir en todas mis intervenciones, las necesidades emocionales de las personas de alta capacidad son las mismas que las necesidades emocionales del resto de las personas. Otra cosa es que se satisfacen de manera diferente. ¿Vale? Y ahí es donde necesitamos conocer la alta capacidad y conocer a la persona individual para poder tratarla. Tú yo creo que estabas echando de menos era un trato equitativo. No, 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 no en particular, no, porque es que al final no se trata de, o sea, porque al final yo tengo unas necesidades distintas, pero es que yo no necesito que se me gestione distinto. O sea, es que, al final la persona que tengo delante debería ser tolerante independientemente de la sí, persona que tenga delante. No sé si me explico. O sea, que sí, al final se trata de que en esta sociedad, en general, y no me gusta generalizar porque es una falacia, hay muchísima intolerancia, hay muchísimo narcisismo y ese ujú. narcisismo nos afecta tanto igual a personas superdotadas como a personas no superdotadas. Y al final yo creo que, a ver, que no, para nada es una crítica hacia tu mensaje, Elena, para nada, que me ha encantado tu ponencia. Estoy reaccionando un poco a la percepción que llevo teniendo estos últimos años hacia las cosas que he ido viendo en redes y en diferentes contextos académicos. Pero es eso, que al final yo creo que lo que yo demando es en general más empatía, más tolerancia y por supuesto que se identifique el narcisismo cuando se presenta, que es la mayor fuente de alguna manera de insatisfacción y de desarmonía que yo he tenido acá, al menos en mi experiencia personal. Yo veo tu punto y veo también que, o sea, la falta de tolerancia que debería ser, como tú dices, es más evidente en los colectivos minoritarios, y se llamen altas capacidades o se llamen de otra manera. Los colectivos minoritarios son los que se alejan un poco más de la norma y el mundo está entre comillas, construido o fabricado para los normotípicos, ¿no? Entonces, em, existe esa menor tolerancia que debería trabajarse. Y te iba a decir algo más, pero se me ha ido la idea. Em, se me ha ido, a ver si me... Algo relacionado con lo del narcisismo, la intolerancia. Ah, sí, sí, justo, justo. No iba a entrar directamente en el narcisismo, sino que yo creo que a ver, en muchos casos es narcisismo, pero en otros muchos yo creo que simplemente es baja conciencia, ¿vale? Y una de las cosas en las que tenemos que trabajar es en la conciencia. Yo creo que hay muchas personas que no son conscientes del efecto que sus acciones, que no son conscientes de sí mismas, que no son conscientes del efecto que sus acciones tienen en ti, sea por un perfil narcisista. Herida narcisista tenemos todos, los hay más grandes y más pequeñas. Sí, 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 Eh, 100%. No estamos libres. Nadie está libre de sí, ello. pero que yo creo que lo que necesitamos es trabajar en la conciencia. ¿Vale? En la Sí. conciencia y en la coherencia personales, porque desde ahí nos vamos a relacionar mejor con el mundo. Yo Y, como potencialmente pedante soy, yo simplemente te haría un pequeño comentario que estoy totalmente de acuerdo que la falta de conciencia o la falta de conciencia con o sin ese, cada uno entiende lo que sea, produce esta situación, pero yo añadiría que esa falta de conciencia produce el narcisismo. O sea, que la falta de sí, atención a los fenómenos mentales tóxicos es lo que produce los, digamos,
conductas, formas de ser, formas de gestionar narcisista. Al final, perdona que haga este inciso, yo estoy haciendo un doctorado con especialidad en psiquiatría y psicología y este es mi Ujú. punto de investigación, ¿no? Y al final, por eso yo creo que verdaderamente esa falta de atención y, pues, por supuesto, falta de honestidad es la que produce estos fenómenos. La falta de cuidado que al final es la paradoja del egocentrismo, ¿no? Que parece que, oye, no nos, el egocéntrico se presta atención demasiado a sí mismo, pero realmente no se está prestando correctamente la atención que debería para ser empático con el otro, ¿no? Pero al final sí, estoy de acuerdo contigo que es la falta de conciencia es como uno de los desencadenantes que produce el resto de síntomas. La- Pero a- Vivimos en una sociedad bastante narcisista. Sí, Mm. dime. no, 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 Pensé no, que me ¿sabes qué No, decías. pasa? pens- Que yo entiendo lo que quieres decir, le digo a Guille. Lo que pasa que hay una cosa de la que hay que ser consciente. Cuando sos una persona que realmente también se tiene más percepción de muchas cosas, primero, los demás a lo mejor no ven el mundo exactamente igual que uno, pero esa percepción o esa energía para poder ver más cosas o entender mejor las reacciones de otras personas se puede emplear precisamente como si dijéramos, para manejar mejor la situación, ¿sabes? O sea, no dejarlo todo al albor de gente que a lo mejor, o sea, tú dices, una persona no tiene empatía conmigo, es que esa persona a lo mejor tiene una reacción que con otra persona que no sea de altas capacidades es que ni la percibe, pero tú eres hipersensible a recibir esa información, ¿sabes? Eso es Pe- muy eh, importante pues, ser consciente y responsable de uno mismo en ese Precisamente sentido. a eso me refería con la crítica. Ese es Sí, el claro ejemplo de la crítica que he vertido antes. La sí. persona que no es empática conmigo o que se pasa de narcisista conmigo y yo me di cuenta, que yo me dé cuenta no significa que la otra persona no esté sufriendo y sin darse cuenta. O sea, que ahí está el Claro, problema. Ahí está el problema. O sea, yo no tengo que yo tengo que ser un superhéroe y estar por encima de la persona narcisista que no. me trata como un narcisista. Si eso es lo que me estás intentando decir. No, lo que te estoy diciendo es que cada uno tiene que ser también un poco responsable de su papel y el punto en donde está colocado en la sociedad, ¿sabes? Porque la Ya, pero es sociedad a que, veces, pero el problema que tú estás diciendo es que en la mayoría de los casos, y al menos en los casos, los ejemplos que yo estoy, digamos, trayendo aquí, son casos en los que yo soy pasivo. O sea, yo no, digamos, estoy reivindicando algo que luego, o sea, yo estoy siendo la víctima, por así decir, en ese sentido. Que bueno, si nos ponemos tal, no debería ser la víctima, pero al final, o sea, el mensaje que yo creo que es tóxico y no se debería dar, bueno, que se puede dar cualquier mensaje, no es una cosa, pero yo desde luego no estoy de acuerdo, es que el superdotado o la alta capacidad tenga que adaptarse a X y o Z no, porque X y o Z es X intolerante o X narcisista. no, Eso sí que no, por ahí, no hablo de X. adaptarte, hablo de sacar, o sea, como si dijéramos, de manejar todo tu potencial, todo lo que puedes entender tú más del mundo que los demás. O sea, tú dices que eres una persona que ha sido identificada tarde. Yo tengo 64 años y Elena Pérez Moridas y Elena Morante, las dos, son conscientes de cuando he visto yo este tema. ¿Sabes? Mira, yo explico muchas veces, yo me di cuenta, por ejemplo, en el trabajo, que yo explicaba algo y la mitad de la gente no se enteraba. Y yo podía hacer dos cosas, pensar que eran lerdos y dejar que no se enterasen de mi Ah, mensaje y ah, buscar ya. gente que lo entendiese, o decir, el común de los mortales no sigue mi secuencia de pensamiento. Vamos a ver cómo lo hace el común de los mortales, porque es gente a la que valoro y que quiero que entienda mi mensaje. ¿Lo entiendes? Pero eso, claro, Sí, te lo sí, dice sí, una sí. señora que es muy Pero, mayor, ¿sabes? Y que ya, ya puede hablar. pero justo lo Perdonadme, que, chicos, perdonadme que os interrumpa, que yo me estaría toda la noche escuchándoos. Lo Y que yo pasa es también. que no quiero dejar de que Tomás pueda hacer su Sí, pregunta y ya sé que le he disculpa, Tomás, molestado. sí, 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 perdón. Entonces, Ah, os emplazo a seguir hablando de todo esto un día en, por ejemplo, la cafetería de la Autónoma de Medicina, nos juntamos todos allí y seguimos hablando, o en mi casa, que hacemos una merendola y lo pasamos pues fenomenal. yo encantada. yo Sí. Sí, yo igual, antes de yo pasar, igual.
Entonces, sí. sí, Elena, por favor. Antes de pasar a la pregunta de Tomás y por cerrar vamos, no sé si cerrar, pero por puntualizar, a mí me ha quedado una puntualización pendiente. Yo creo que estamos en una sociedad que es tremendamente narcisista y el narcisismo no deja de ser un problema social. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad narcisista, se gesta en la primera infancia, ¿vale? Y eso es muy difícil de revertir. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos es una responsabilidad como sociedad respecto al modelo en el que nos estamos desenvolviendo. Eso por un lado. Y respecto a la adaptación, yo creo que no las personas de alta capacidad, sino todas las personas tenemos que hacer un ejercicio de adaptación al entorno. En el caso de las personas de alta capacidad, yo creo que teniendo en cuenta que vivimos en un mundo normotípico y que es difícil que eso cambie, es decir, es difícil que el mundo se adapte a las minorías. Yo creo que la persona de alta capacidad, por su propio bienestar, tiene que encontrar la manera de convivir y de tolerar, de adaptarse a ese mundo. De hecho, yo es lo que recomiendo, independientemente de que no sea a lo mejor una situación ideal y de que todo y que necesitemos una mayor tolerancia, todo eso te lo compro, ¿vale? Pero entre adaptarte y pensar que el mundo debería ser de otra manera y esperar que el mundo cambie, la solución menos dolorosa es adaptarse. Muchas Como, gracias, Elena. Tomás, Tomás. Tomás. Hola, Elena. Bueno, yo conocí a Elena la semana pasada, a Elena Morante, y lo que puedo decir que es una economista muy completa. Y bueno, pues la presentación me ha parecido interesantísima y yo por un problema más o menos cercano con una hija te voy a hacer una pregunta, ¿no? El elevado sentido crítico de las personas superdotadas, esta búsqueda de la coherencia permanente, unida a la mayor sensibilidad emocional, puede traer consigo unos vaivenes de autoconfianza. Uf, Vale, a ver, esta es una pregunta compleja, compleja, compleja. Vale, el sentido crítico Tienes 2 minutos, Elena, ¿eh? pues en dos O minutos te más, digo que o más, o depende. más. En 2 minutos, la respuesta breve es, depende de un montón de factores que no son necesariamente la alta capacidad, de factores personales, de factores psicológicos, de factores contextuales, de factores de desarrollo evolutivos, de cómo sea su autoconocimiento, su autoconcepto, su autoestima. Depende de un montón de todos esos factores y son factores personales, no son necesariamente factores que estén asociados a la alta capacidad. ¿Vale? En la alta capacidad es muy frecuente el sentido crítico, por lo que os digo, porque continuamente estamos cruzando información, eh, se está buscando la coherencia, ¿no? Entonces, eso hace que te cuestiones, hay un cierto idealismo sobre las cosas como deberían ser, pero también depende de muchos factores que puedan ser educativos, de crianza, etcétera. Es decir, antes he hablado del perfeccionismo, pero en general la autoexigencia. Eso es un factor que puede acompañar a las personas superdotadas, pero que no deriva de la propia superdotación. Es un factor de personalidad y que se desarrolla contextualmente. Es verdad que cuando concurren, por ejemplo, sobreexcitabilidades, como hemos estado hablando, tenemos un contexto que puede ser eh, no quiero decir más favorable. Yo muchas veces explico las sobreexcitabilidades como una tostada, ¿vale? Con mantequilla, que puede caer del lado seco o del lado de la mantequilla. Es decir, es como tenemos las sobreexcitabilidades es un amplificador. Mm, Es como tener mayor potencialidad para el éxito y mayor vulnerabilidad al fracaso. Depende cómo sean los factores moduladores, va a caer de un lado o va a caer de otro. ¿Vale? Pero es un tema muy complejo, en el que inciden muchos factores personales, psicológicos, de personalidad, de contexto. Me atrevería a decir infinito factorial. Una preguntita adicional que espero pueda responder rápidamente. ¿Y cómo se lleva las altas capacidades en la adolescencia?
Pues de nuevo, depende de la persona. A ver, claro, es que, a ver, se pueden amplificar algunas cosas, pero no todos. O sea, yo tengo cuatro hijos, ¿vale? Y cada uno ha pasado una adolescencia diferente. Y es así, en nuestras sociedades la adolescencia es un momento de crisis. En otras sociedades la adolescencia es un tránsito y no se produce como una crisis. Que pueden estar presentes determinadas características que puedan exacerbar algunas experiencias, pues sí, pero yo he tenido con hijos de alta capacidad, he tenido adolescencias tranquilas y adolescencias movidas, por dejarlo así Abierto. en esos términos, en tranquilas y en movidas, que podríamos abundar. Mm. eh, Muchísimo. Entonces, depende y siendo de la misma familia, ¿no? Pero depende mucho del contexto, del momento, de elementos claves de la personalidad de cada uno, de qué tipo de apego, afrontamiento hayan adoptado. Depende de tantas cosas. Muy bien, muchas gracias, Elena. Ahí es un acompañamiento individualizado y aquí lo que hacemos es que o bien acompañamos al adolescente o bien acompañamos a la familia para que pueda acompañar al adolescente, que las familias y los profesores y los orientadores son magníficos coterapeutas, por denominarlo de alguna manera. Tenemos por aquí si te sirve, le pregunto a Natalia, que me está levantando. Ah, no, es un Está aplausito, pensé que aplaudiendo. era una manita. Natalia está aplaudiendo. Pues chicos y chicas, Perdóname, siento no tener una respuesta más concreta, pero es que mm, es, cada uno es como es y hay que atenderlo de manera individual. qué bonita esta última frase. A las 20:52 de hoy, 25 de noviembre. Queridos y queridas, como siempre, un auténtico placer. Yo me quedaría con algunas palabras de las que hemos dicho, como el infinito, que hemos repetido y tanto, y abrazar esas infinitas posibilidades que son la existencia de cada uno en el momento presente, ¿no? Yo sí os animo a practicar el kit de los autos. Ya sabéis que el modelo de inteligencia energética se basa en cuatro metacompetencias muy importantes, que son la autoestima, empezar a quereros, chicos, cada día más. El autoconocimiento, cuanto más me conozca a mí mismo y más me quiera, seguramente más posibilidades tendré de autorregularme, que es la tercera. Y cuando he conseguido trabajar esas tres cosas en mí y en nadie más que en mí, y lo hago así, bien fuerte, uno ve que va entrando en una espiral de autodesarrollo imparable. Desde el conocimiento y la formulación profunda de tu propósito de vida, que es único y irrepetible. Entonces, todos los que estáis aquí, todos los que nos vayan a escuchar en el futuro, por favor, por favor, identificad vuestro propósito de vida. Tened claro para qué habéis venido a ese mundo, que puede ser tan genérico o tan concreto como queráis, que podéis cambiar en el momento que queráis de vuestra vida, porque depende, el interleyere que trabajamos en inteligencia energética es el de elegir entre, el de elegir el ejercicio de nuestra libertad como seres humanos. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la libertad de sentirnos en cada momento como consideréis oportuno sentiros. Y qué bonito desde ahí, desde esa tristeza, desde esa pena, desde esa alegría, desde esa rabia, poder asumir y abrazar nuestra luz y nuestra sombra, poder agradecer toda la historia que nos ha hecho el ser que somos ahora mismo, aunque haya sido enormemente doloroso el haber llegado hasta aquí, y desde ahí mirar para adelante. Bendecid todo lo que os ha sucedido en la vida, lo califiquéis como bueno o malo, porque os ha hecho la persona bella que sois ahora. Sin todas esas dificultades, sin todos esos retos,
no seríais quienes sois y mirad para adelante. Yo creo que hay una palabra que no hemos dicho hoy y a mí me ha venido muy importante en inteligencia energética, que es la compasión. La compasión hacia mí mismo y la compasión hacia el otro. En este esfuerzo por trabajarnos la inteligencia energética cada día, hay que levantarse, o al menos a mí me gusta levantarme diciendo gracias, gracias, gracias por todo lo que he vivido cada segundo de mi vida. Gracias a esos que creo que me han hecho mal o daño. Gracias a los que creo que me han hecho bien. Porque sin ellos no podría abrazar mi luz y mi sombra, que la tengo exactamente igual que el resto de los seres humanos. Y desde ahí, y desde ahí es más fácil, al menos para mí, seguir adelante. Así que, queridos, sobre todo Elena y todos los que habéis hecho posible que hoy tengamos este rato tan, tan bonito, muchísimas gracias por vuestro impulso al proyecto. Yo sé que somos un equipazo, lo dije el otro día, el 12 de noviembre, la humanidad es un equipazo y los que nos estamos reuniendo alrededor de la inteligencia energética con actitud de servicio desde nuestra humildad, también somos un equipazo. Entonces, vamos a creer, vamos a tener fe en nosotros mismos y en los demás. Vamos a ser compasivos con los que calificamos como psicópatas. Nadie ha vivido las circunstancias familiares de esa persona o de sus antecedentes. En inteligencia energética sabemos que lo que ha sucedido en generaciones anteriores puede estar manifestándose por múltiples circunstancias en una persona. ¿Hablamos de este? También, también, también. ¿eh? Ese y el contrario. Porque si no abrimos, de verdad, si no nos abrimos con esa mentalidad curiosa a ponernos delante de alguien y a preguntarle y a conocerle en profundidad, yo creo que el juicio no lo queremos nadie, ni para nosotros mismos ni para los demás, y mucho menos si no han hablado con nosotros una conversación un poco medianamente profunda que nos ayude a entender al otro, ¿no? Creo que en inteligencia energética cada vez somos más conscientes de que somos espejos y que el otro muchas veces nos refleja una sombra que no es nada más que esa sombra que yo no he podido abrazar y ver en mí misma. Y desde ahí uno se rinde a lo más grande y de verdad que suceden cosas como muy bonitas. Entonces, trabajad vuestros autos, pues el kit de vuestros autos y pensad que cuando os viene alguien que no podéis soportar o que os... ya sabéis, aquí tenemos un nombre para esos, ¿eh? Son nuestros maestros y maestras retadores y retadoras, que le añadimos el hermoso por eso de dulcificar el que me entra a mí delante de la otra persona. Pero de verdad, es que son estas personas las que nos hacen los exámenes de amor y respeto incondicional. Sí, los que nos gustan y con los que estamos armonizados no nos hacen ningún examen, ¿no? Entonces, gracias a todos de verdad por este día tan bonito, a las personas que habéis compartido vuestros testimonios, porque nos vemos muy reflejados en todos vosotros. Y seguimos, seguimos. En el 2026 no sabemos todavía. Yo tengo un listado de maravillosas conferencias a seguir ejecutando. Pero bueno, las iremos materializando y terminando de definir en este periodo vacacional que nos vamos a dar, que va a ser diciembre y enero seguro, y ya os iremos contando cuando las tengamos más claras cómo vamos a ir continuando. También sabemos que estamos en un momento importante de transformación del proyecto. Mi visión, no sé si acertada o no, pero con muchísima fe, es que este proyecto va a dar desde la humildad muchos frutos al mundo, pero desde la total y absoluta humildad. Y desde ahí vamos a dejar que lo más grande actúe en nosotros y a ver qué pasa. Llenos de aventura y agradeciendo tantísimo a todas las personas que estáis aquí, dedicando vuestro tiempo
vuestro esfuerzo y vuestra energía y sobre todo os pedimos fe. Os pedimos mucha fe y mucho deseo de aventura de a ver qué pasa. Ahora bien, tenemos unos compañeros de camino, de verdad, que yo sé que van a hacer posibles hasta milagros que todavía no podemos ni imaginar. Bueno, lo más grande lo quiera, Dios lo quiera, o también ojalá, ¿no? Al final estamos como dando permiso para que esa energía grande de amor infinito y eterno que algunos nos dijeron que se llamaba Dios, que cada uno puede llamar como quiera, pues actúe en nosotros. Eso es lo importante, dejarse hacer y mientras tanto limpiarnos así por dentro, como yo os digo tantas veces, somos chimeneas que tenemos que de vez en cuando quitar todo el polvillo ese que hay para que lo que venga pues se manifieste con toda la belleza y la limpieza que merece la pena. Entonces, de verdad, gracias a todos, Guille, Tomás, Elena, Teresa, Begoña, Natalia, Blanca, Maite y todos los que han estado aquí y se han tenido que ir, porque yo sé que vamos a hacer cosas muy bonitas, lo vamos a poner en manos de esa energía que nos une y que nos maneja a todos y a ver qué pasa. Feliz Navidad a todos, que paséis unas fiestas maravillosas, que os traigan muchos regalos los Reyes Magos y que disfrutéis en familia, bueno, que son bonitas fiestas, al menos para nosotros, de dejarnos invadir por ese niño y niña que tenemos dentro, que renazca en nosotros. Un abrazo a todos. Gracias Mm. de corazón.